Israel es el maestro que enseña la doctrina y nos dice cumpliremos la sagrada ley de Dios. Israel es el maestro que enseña la doctrina. Israel es el maestro que enseña la doctrina y nos dice cumpliremos la sagrada ley de Dios. Y nos dice cumpliremos la sagrada ley de Dios. Oh naciones de toda la tierra, escuchen el Evangelio de Dios, que será la luz del mundo. Oh naciones de la tierra, escuchen el Evangelio. Oh naciones de la tierra, escuchen el Evangelio. Los 10 mandamientos de Dios, que será la luz del mundo. Los 10 mandamientos de Dios, que será la luz del mundo. Si este mundo se convertiría a Dios, entonces Dios
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hoy tocaremos el tema sobre los que fallecen, cuál es el destino de todos los que fallecen, a dónde van y cómo quedan. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, que el ser humano tenemos cuerpo, alma y espíritu. De estas tres cosas está compuesto el ser humano. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, uno, alma, dos, y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decir que nosotros las tres cosas tenemos que santificar, tanto como nuestro cuerpo, como también nuestro espíritu y nuestra alma, que estas tres cosas son muy importantes, la consagración de nuestras vidas del ser humano. De estos tres cosas que están unidos, esos son los que dan vida al ser humano. Tanto el cuerpo es indispensable como el alma y como también el Espíritu de Dios que Dios da al ser humano. Veamos en otro texto, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, formó pues Jehová a Dios al hombre. La palabra Jehová es la interpretación de la escritura de la palabra Dios, que en hebreo es Yahweh, en idioma árabe es Alá, en inglés God, Dios, como los incas conocieron como el Apo Contigo Viracocha. Formó pues Jehová, o Dios, o Alá Apo Contigo Viracocha, Dios al hombre, del polvo de la tierra, alentó en su nariz y soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Es decir, cuando fue formado, lo que el apóstol San Pablo indicaba que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, que estas tres cosas son unidas para que el ser humano tenga vida. Aquí encontramos que Dios formó del polvo de la tierra y hay pruebas científicas que en microorgánicos tenemos todo lo que la tierra contiene, hasta minerales en nuestro cuerpo. Y como hemos sido formados del polvo de la tierra, requiere el hombre alimentarse de lo que la tierra produce, es decir, las plantas, todos los comestibles. Esa es la prueba que encontramos a través de los análisis de pruebas científicas, que el hombre fue formado del polvo de la tierra porque contiene microorgánicas, lo que la tierra contiene y lo que la tierra produce requerimos alimentarnos. De manera que Dios formó al polvo de la tierra y por ello es que el hombre necesita alimentarse de lo que la tierra produce. Esta formación que Dios formó al polvo de la tierra, estaba el ser humano formado, pero no había vida y Dios le dio un soplo. Este soplo es el espíritu y fue alma viviente, razonando, pensando, con sentimientos, con valores. Entonces esto emanaba los valores divinos de nuestro Creador y esto es lo que Dios hizo con nuestros primeros padres. Pero al crearlos a nuestros primeros padres, vamos a ver poco a poco la humanidad empezó a aumentar la procreación del ser humano. Hoy la Escritura nos menciona que cuando una persona fallece, el cuerpo va a tierra, y el espíritu va a Dios quien le dio, y el alma va debajo del altar de Dios. Vamos a tener a bien de revisar lo que indica que la vida del ser humano es tan corto que muchas veces podemos hacer ciertos proyectos, pero si es que Dios nos presta la vida. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 13. He ahora los que diceis, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, compraremos mercadería y ganaremos. Es el proyecto del ser humano que se proyecta en decir mañana iremos a tal ciudad, pasado iremos a tal cosa, son los proyectos. Pero resulta que estos proyectos muchas veces se truncan cuando ya la persona no tiene vida, no tiene, digamos, pierde la vida.
No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Así es la vida del ser humano, que hoy día estamos con vida, mañana no sabemos si estaremos con vida, como un vapor que aparece por un tiempo y luego desvanece. Así es la vida del ser humano. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quisiere y si viviremos, haremos tal o aquello. Es decir, siempre debemos dejar bajo la voluntad divina de nuestro Creador, en decir, si Dios nos prestare la vida, lo haremos tal cosa, tal cosa. La proyección del hombre es bueno siempre y cuando la vida no tenemos comprado, no tenemos asegurado. Si es que Dios lo permite, lo haremos. Encontramos aquí la vida del ser humano como un vapor de humo que aparece y desaparece. Así son nuestros días, a pesar que el hombre puede llegar a 90, 120 años, como nuestros primeros padres vivieron más de 900 años. Matusalén fue el hombre más viejo, que vivió mucho más años que Adán. Adán vivió 900, por ejemplo, en el caso de Matusalén vivió la edad de 969 años, conforme Génesis en el capítulo 5, versículos 27. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Es decir, en tiempo pasado nuestros primeros padres vivieron muchos años más. Pero hoy por los tiempos y por lo mismo que comemos química, los días de estos tiempos y por el pecado, hace que menore la edad. Indica en el Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Los días de estos tiempos solamente durarán, dice, 70, 80, con mucha molestia y enfermedades, por cuanto la alimentación, lo que hoy nos alimentamos, todo es químico, a base de pesticidas, fungicidas, insecticidas y a base de hormonas vegetales. Por ello nuestros días se acortan, como indica en el Salmos, en el capítulo 90, versículo 10. Pero en sí, ante los ojos de Dios, la vida del hombre es tan corto que debemos saber valorar la vida que Dios nos presta. En el capítulo 8, versículos 36. Porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? De manera que el hombre, por más que viva como Matusalén 969 años, o como Adán 900 y tantos años, vivieron nuestros antepasados, ¿de qué valdría la vida si ha vivido tanto y granjeare todo el mundo? Puede ser dueño de todo el mundo. Por esto dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? De nada valdría haber vivido sobre esta tierra, después de haber gozado tanto, perderla esta vida. Por esto dice el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay ninguna recompensa en que se pueda dar humanamente, sino sujetándonos a los mandatos divinos de Dios. Por ello, mientras el hombre tiene vida, es importante servir a Dios y hacer todo lo posible mientras Dios le da vida al ser humano. Una vez que terminó la vida, no hay cómo acumular ya, ni menos atesorar para la vida espiritual. Todo termina ahí. También nos indica el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Dios nos aconseja que todo lo que esté a nuestro alcance, mientras vivamos sobre esta tierra, para hacer debemos hacer según nuestras fuerzas que Dios nos ha dado. Porque al lugar donde vamos al sepulcro, cuando dejemos de existir,
no hay nada, ni industria, ni ciencia, ni conocimiento, ni doctorado, ni cartones, ni maestrías. Todo se queda aquí en la tierra. Luego dice, tornóme vi debajo del sol que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra, ni los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni los elocuentes el favor, sino el tiempo y ocasión acontece a todos. Por más que sea persona, digamos, ganadores de algunas carreras, medallados, o puede tener honores, personas héroes, personas sabios, pueden tener riqueza, o por muy orador que sea, muy elocuente que sea, a todos le llega la muerte. Porque el hombre tampoco conoce los tiempos como los peces que son presos en la mala red, como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así como los peces, las aves caen en la trampa, y luego los peces al coger por la trampa ya mueren, así es la vida del ser humano. Por esto es muy importante hacer en el momento oportuno las cosas divinas de Dios. Mientras hay esperanza de servir a Dios, debemos entonar, debemos hacer obras, debemos hacer las prédicas, debemos hacer las proyecciones sociales, las ofrendas que a Dios le competen. Todo esto es muy importante mientras hay vida. Lucas en el capítulo 12, versículos 19, indica a nuestro Señor Jesucristo. Dice desde el versículo 16, referíole una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Dijo esto, haré, derribaré mis alfolíes, los edificaré mayores, allí juntaré todos mis frutos de mis bienes. Entonces aquí encontramos que había un hombre rico que tenía demasiada heredad, no sabía ni dónde juntar toda la bendición que Dios le había dado, otorgado. Y le dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe y huelga. Díjole Dios, necio, si esta noche vuelve a pedir tu alma, Dios pide tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Hace la pregunta. De manera que no es tanto pensar en tantas riquezas, podemos poseer, podemos ser dueños de todo el mundo, en tierras, en posiciones, en heredades, oro, almacenar conocimientos, almacenar conceptos, ciencia, repito, podrían tener muchas maestrías, muchos doctorados, pero ¿de qué valdría esto cuando si Dios le pide cuentas y le diré, alma, muchos bienes tienes, tantos títulos, tantas maestrías, y si esta noche dejas de existir, ¿de quién será todo lo que es almacenado? En nada haya valido el haber almacenado los bienes, las posiciones humanas, cuando se ha perdido la vida espiritual. Por eso le dijo, verso 20 de San Lucas, díjole Dios, necio, esta noche vuelve a pedir tu alma, y de lo que has prevenido, ¿de quién será? Así que el que se hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Entonces es muy bueno, así como humanamente nos preparamos, nos preocupamos para ejercer proyectos, para ejercer bienes, para tener títulos, tanto esfuerzo, así también debemos esforzarnos en la vida espiritual. Por eso dice, necio, todo lo que es almacenado, todo tu esfuerzo que te ha costado tu estudio, tus bienes, tus casas, tus herencias, ¿con quién quedará? Dice, cuando mueras, pues todo va a quedar aquí en tierra. Eso nos hace mención en San Lucas, 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El apóstol San Pablo hace mención en esta carta a Timoteo,
la vida del hombre es cuando uno muere, así como uno nace sin bienes, sin cosas, así nace. A esto dice, porque nada hemos traído a este mundo. Cuando uno nace, no nace con carros, ni con casas, ni con bienes, ni con oro, ni con títulos. El hombre nace sin ninguno de ellos. A través de su esfuerzo llega a lograr ciertas cosas. A esto dice, porque nada hemos traído a este mundo. Sin duda nada podremos sacar. Y decir, cuando la persona muera o fallece, no va a llevar nada. Todos sus bienes, lo que ha poseído, los títulos, todo quedan en tierra. A esto menciona, sin duda nada podremos sacar. Mucha gente de repente tiene muchos bienes y por estos bienes muchas veces hay tantos pleitos, líos, juicios, hasta matanzas. Vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades, cuando los padres llegan a una edad avanzada, 60 años, los hijos muchas veces se pelean por los bienes, hasta llegan a un extremo que llevan a los padres a los asilos, para que los padres ya no gocen de los bienes sino los hijos. Pero ¿de qué valió a base de la injusticia lograr tantos bienes cuando justamente no se ha logrado? A esto también nos indica en otro texto, como todos vamos a ser juzgados ante el tribunal de Dios, es muy bueno dentro de la vida ganarnos nuestro pan tal como anda, y no como muchas veces quitando los bienes de los ajenos. Jeremías capítulo 22, versículos 13. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus alas no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Vemos las personas que edifican su casa, pero no en justicia, sino injustamente, valiéndose de algunos poderes económicos, poderes políticos, o como favores. No edifican en justicia, no lo justo, y sus alas no en juicio, tal como manda en verdadera razón, eso quiere decir juicio. Sirviéndose de su prójimo, la explotación del hombre por el hombre, que muchas veces los salarios no son pagados tal como merece una persona, y no dándole el salario de su trabajo, la explotación del hombre por el hombre. Recordemos que Sodoma y Gomorra era la metrópoli del mundo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra tenía constante sonante en oro. Hoy por hoy el hombre tiene billetes, dólar, el euro, o el sol, o el cruceiro, cualquier moneda del mundo, pero son billetes sellados. Pero sin embargo, Sodoma y Gomorra tuvieron tanta riqueza, tanta inminencia de tener oro constante, sonante. Pero a pesar que tuvieron tanta riqueza, Sodoma y Gomorra perdió. Cuando ellos murieron, fueron calcinados con del cielo salió fuego de azufre y fueron calcinados. Y los principales, los reyes de Sodoma y Gomorra, no llevaron nada. Todo quedó en oro. Hoy encontramos bajo el mar muerto estas cosas. A esto nos dice en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, habían seguido la carne extraña, fueron puestas por un ejemplo, sufriendo el justo juicio eterno de Dios. Sodoma y Gomorra, a pesar de tener inminencia de tanta riqueza, pero por haber pecado ante los ojos de Dios, haber seguido la carne extraña, lo que apetece la carne. La carne tiene 19 armas, que son adulterio, fornicación, idolatría, borrachería, las hechicerías, las enemistades, pleitos, celos, contiendas, las brujerías, tantas cosas que la carne apetece, las orgías,
los que están prohibidos por los 10 mandamientos. Todo esto han seguido los de Sodoma y Gomorra, como hoy vemos en estos tiempos. La juventud vemos que se ponen aretes como antes Sodoma y Gomorra. Los hombres se ponen a pintar el rostro. Sucesivamente está volviendo lo que ha pasado en Sodoma y Gomorra. Pero a pesar de tanta inminencia de riqueza Sodoma y Gomorra que han adquirido, estos fueron consumidos con el fuego eterno. Pero a pesar que sufrieron este juicio, están siendo todavía reservados para el gran justo juicio de Dios. También nos indica en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolo despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Los ángeles que gozaron en la presencia de Dios se rebelaron contra Dios y Dios tuvo que despeñarlos en el infierno con cadena de oscuridad, pero sin embargo todavía están esperando el justo juicio de Dios. Así, si no perdonó al mundo viejo que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de maldad. En tiempo de Noé, solamente de toda la muchedumbre, de todos los millones de habitantes, solamente fueron salvos 8 personas. A pesar que con el diluvio se ahogaron, murieron, están siendo todavía están esperando el justo juicio de Dios, que van a ser condenados. Si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolos en ceniza, poniéndolos por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Recordemos que Sodoma y Gomorra tuvo inminencia de riquezas grandes. Repito, tuvieron oro como fábrica de ladrillos, porque Sodoma y Gomorra era la metrópoli en aquel entonces, y toda esta tanta riquezas, cuando Dios castigó con fuego de azufre, murieron, se calcinaron. El oro, la explotación, el hombre por el hombre que hicieron, de nada les valió. De nada les sirvió el almacenamiento de tanta riqueza, cuando en un solo momento vino fuego de azufre del cielo y fueron calcinados. Desde entonces, de Sodoma y Gomorra solo fue salvo Lot y Abraham y algunos descendientes. Pero sin embargo, a pesar que tuvieron tanta riqueza, murieron y están esperando el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no valoraron en la vida momentánea que Dios les había dado, no valoraron de valorar la vida espiritual, de servir a Dios, de estar a cuenta con Dios, con sus mandamientos, el arrepentimiento y el servicio hacia Dios. Esto es lo que nos indica. Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, referente al destino del cuerpo del ser humano y del espíritu que Dios le dio, la vida y el alma. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Dios nos hace mención que el hombre debe alimentarse con el sudor de su frente y no con el sudor ajeno, es decir, la explotación, el no pagarle los derechos a los trabajadores, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, al polvo te tornarás. ¿De qué valió, repito, la injusticia que se hace sobre la faz de la tierra? Cuando uno va a volver, este cuerpo va a llegar a volver a ser formado parte del polvo de la tierra en el cementerio. Por esto Dios aconseja que el hombre debe de vivir en una justicia equitativa, y con el sudor de su frente debe comer su pan y no con lo ajeno, porque del polvo hemos sido tomados y al polvo llegaremos a volver. Pero también nos hace mención en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 7.
el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que le dio. Y decir que el cuerpo volverá a la tierra hasta el tiempo de la juzgación de Dios, hasta el tiempo determinado. Y el espíritu que Dios le dio vida, con el cual razonó, pensó, tuvo sentimientos, tuvo necesidades, con este espíritu de vida, que fue alma viviente, que cuando Dios formó al polvo de la tierra, dará a Dios quien le dio. Esto es lo que nos hace mención Eclesiastés 12:7. El polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que le dio. O es decir, la carne volverá al cementerio, del cementerio será polvo, y así lo hayan quemado, también volverá. La materia, dice, es indestructible, es transformable, se transformó en polvo, hasta el tiempo determinado por Dios, hasta el día de la resurrección, y el espíritu va a Dios a quien Dios le dio. Esto es lo que nos hace mención en este texto. Hemos visto en el texto anterior que cuando la persona muere, su cuerpo va al polvo de la tierra como era, y su espíritu va a Dios que le dio. ¿Y el alma a dónde se va? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar el alma de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, es decir, los que guardaron los 10 mandamientos, y por el testimonio que tenían ellos. El testimonio son los escritos de los profetas, los que observaron y tuvieron el Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice, debajo del altar. ¿Cuál es el altar? El altar es el altar del holocausto, donde por ello se expía que toda persona que hace ofrendas, sus ofrendas son recibidos a Dios, y la sangre se expía el altar. Entonces debajo de ese altar de Dios, del holocausto, están las almas de los que sirvieron a Dios. De las personas quienes consagraron sus vidas está debajo del altar, y se sobreentiende los que no sirvieron a Dios están fuera del altar. Aquí encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 4. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus presentes, y difunto aún habla por ella. Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, el holocausto que Dios mandó. Por obediencia, Abel ofreció sobre el altar. Pero aún estando muerto Abel, sus obras hablan de lo que él había hecho, el servicio hacia Dios, con sus ofrendas de holocaustos. En cambio, Caín daba sus ofrendas de lo peor, de lo malobrado, de lo viejo. En cambio, Abel dio de lo mejor, de lo más joven, como era ganadero. En cambio, Caín, como agricultor, daba de lo peor, de lo que ya no le hacía falta. Sin embargo, en Hebreos 11:4 hace mención que Abel ofreció a Dios sacrificio mayor que de Caín. Aún era justo, y Dios da testimonio de que él era justo. Aún estando difunto, sus acciones, el servicio hacia Dios, de haber obedecido los mandamientos, porque en tiempo de Caín, Abel, Noé, Adán recibieron en forma oral, porque recordemos que en el huerto de Edén descansaron el sábado, era el cuarto mandamiento. También el holocausto era el amor a Dios con todas nuestras fuerzas, que indica el primer mandamiento. El amar a Dios con todas nuestras fuerzas es hacer el holocausto, la ofrenda a Dios, no por pecado, sino de agradecimiento para alcanzar la bendición. Lo que hizo Abel, estando muerto, aún habla, sus obras da testimonio que él era justo. Eso es lo que nos hace mención en este texto. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, versículos 1, 2, 3, 4, 5. En aquellos días cayó Ezechías enfermo para morir, es decir, estando lleno de vida, le cayó una enfermedad para morir. Vino a Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole Jehová, dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás.
Viendo Dios esta enfermedad que era mortal del rey Ezechías, Dios le mandó a Isaías que preveniera, que dispondría de todo lo que tiene, porque no iba a vivir sino iba a morir. Entonces volvió Ezechías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Dijo: oh Dios Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezechías con gran voz. Ezechías le dice a Dios: Señor, he andado íntegro, todo he hecho lo que te agrada, he cumplido con tus mandamientos, las ofrendas del holocausto, todo esto. Dios ve el corazón que Ezechías clamó con un ruego de un corazón sincero, y entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve, di a Ezechías: Jehová, Dios de David, tu padre, así dice: tu oración he oído y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años más. De manera que en Dios está la vida, la muerte. Dios es el que decide en darnos largura más de días. Ezechías encontró una enfermedad de muerte, e inclusive Dios le dijo que Isaías le profetizara que iba a morir. Escuchando esto, Ezechías clamó, lloró a Dios y le dijo: Señor, pero sí han dado correcto. Luego, cuando ya dice en otro texto que Isaías ya estaba saliendo del patio, Dios le da nuevamente la voz a Isaías que vuelva a decir que le otorgaría 15 años más de vida. Es decir, que la vida, Dios es el que alarga y Dios es el que acorta. Es decir, en manos de Dios está la vida del ser humano. No está en nuestras manos, de los seres humanos, el vivir largos días ni menos corto. La vida lo otorga Dios, Dios lo da, Dios lo quita. Deuteronomio capítulo 32, versículos 39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. La palabra dioses está con D minúscula. No hay ningún Dios inferior que pueda librar de la mano del Dios supremo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y decir que en la mano de Dios está todo, ni el brujo, ni el hechicero, ni algún Dios que haya con D minúscula puede librar, ni siquiera el diablo. Porque dice: en las manos de Dios está la vida y la muerte. Él cura, Él hiere y Él sana. En la mano de Dios está todo, la largura de días y todo lo que Dios manda. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual pasas a poseerla. Entonces, cuando la persona ama a Dios, guarda sus mandamientos, sus estatutos, son normas establecidas por Dios, pero si los estatutos se cambian, se transgreden, no será para vida. Y sus derechos, los derechos de Dios son los que le corresponden, las ofrendas, los diezmos a Dios y no a ningún ser humano. Entonces, Dios le multiplicará, le bendecirá, hasta le dará posesión la tierra prometida que han de vivir, los que han servido a Dios han de vivir durante 1000 años con Cristo. Esto es lo que indica a Dios, que Dios pone la bendición y el mal, la vida, el bien, la muerte y el mal, como indicaba en el verso 15. Debemos elegir, dice, los mandamientos para tener el bien y la vida y largura de años. Por esto, en uno de los mandamientos dice, el honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Nos dice en otro texto de Efesios 6:2. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el que honra padre y madre, obedece a ello, tendrá larguras de días, prolongación de días, vivirá sobre la faz de la tierra mucho más de lo que piensa el ser humano, pero honrando a sus padres, a sus madres, obedeciendo en todo como Dios manda. Esto es lo que Dios manda a los seres humanos. Los hijos deben honrar a sus padres y obedecer a fin de que vivan largura de días. Y también ese es el primer mandamiento con promesa. Y decir largura de años, bendiciones de vidas, lo otorgará a la persona que honra a sus padres, a sus madres, y le va a ir bien, y de larga vida sobre la tierra vivirá. Y los padres no deben provocar a los hijos, a fin de que deben de criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el quinto mandamiento que Dios hace referencia. Escritura en Daniel capítulo 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Después de haber vivido sobre la faz de la tierra, que Dios nos da vida, vamos a tener que presenciar el justo juicio de Dios, y en la resurrección muchos de los que duermen, unos serán para vida eterna y otros para condenación perpetua, o vergüenza, confusión perpetua. De manera que los seres humanos no nos vamos a escapar de estas dos cosas, o bien la condenación perpetua, o bien la vida eterna, según nuestra acción, nuestra obra que hayamos hecho estando en vida. En la resurrección, este cuerpo mortal con el espíritu y el alma se han de juntar los tres en uno en la resurrección. Esto tocaremos en el tema de la resurrección. Pero hasta aquí vemos de que muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Pero antes de la vida eterna habrá el gran milenio, la edad mesiánica, la edad de oro de Cristo, que va a reinar sobre la tierra. Cuando esta tierra sea calcinado, la tierra no habrá nuevos cielos, nueva tierra. También nos indica en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versos 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas pasó de muerte a vida. Los que creen en el Señor Jesucristo, que es el camino hacia la vida, y creen en el que le ha enviado, que es Dios su Padre, Jehová o Yahweh o Alá o Apukuntikiwiracocha, que es el mismo Dios, el que ha creído pasará de la muerte a la vida, es decir, obtendrá la vida eterna. Pero de aquí hay otro paso después de haber creído en la obediencia para conseguir la vida eterna, está en guardar los mandamientos. Tendrá que llevar una vida de consagración, de obediencia a los mandatos para al final tener la vida eterna. Romanos 6, 22. Mas ahora liberados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces el que ha creído pasará de muerte, de la condenación a la vida, por haber creído en Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, y ha creído en el que Dios le ha enviado. Al ser liberado del pecado por la muerte de Jesús, llegará a ser siervo a Dios, y tiene que tener por su fruto la consagración, la santificación, obedeciendo los mandamientos para luego alcanzar la vida eterna. Por esto era importante pues valorar la vida que Dios nos da en estos momentos, mientras estemos vida, hacer algo para Dios, obedeciendo, guardando los mandamientos. Nos dice también en Deuteronomio que a todas las personas que obedecen a Dios, Dios les prometió la vida eterna que les había de dar, la tierra prometida que les había de dar Abraham, Jacob, Isaac. Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 20. Que ames a Jehová tu Dios, debe de amarse a Dios o Yahweh,
Agoz en inglés quiere decir Dios. Que oiga su voz, la voz de Dios son los 10 mandamientos. Que te llegues a Él, porque Él es tu vida. La vida Dios lo otorga. Y la longitud de tus días, es decir, la prolongación de los años de vida. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es decir, antes de la vida eterna hay un tiempo donde durante 1000 años Dios le va a dar la tierra prometida a los que guardan los mandamientos de Dios. Por ello nuestros primeros padres no llegaron a la tierra prometida solamente saludando de lejos, esperando mejor una patria celestial, murieron a fin de que los gentiles de sus tiempos seamos juntados con ellos y recién entremos a la tierra prometida. Cuando la persona en vida haya consagrado su vida, y la consagración de vida se encuentra a través de los santos mandamientos de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hemos tenido a bien de presentar sobre el tema los que fallecen, y Jehová de los ejércitos os bendiga. Gracias. Amén. Jesús murió crucificado
la